Buenas tardes. Un saludo para todos aquellos que, se atreven a vernos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la política, qué es política, ¿verdad? Es un punto muy interesante para tratar, para razonar, ¿verdad? Para divagar, para pensar en eso. Bien. ¿Qué es política? Bueno, vámonos al concepto un poco teórico de lo que es la política, ¿verdad? Según tiempos actuales. Y podríamos definir a la política como un conjunto o el conjunto, ¿verdad?, de actividades, acciones, decisiones relacionadas con la organización, la gestión, la participación y la dirección de una sociedad o de un Estado. Implica el ejercicio del poder, ¿verdad? Implica y la toma de decisiones que afecten a un grupo de personas, así como la búsqueda del bien común y la justicia social, ¿verdad? Entonces, la política pues conjunto de acciones, actividades que realizan las personas, o el hombre o el político, ¿verdad? Y esas acciones y actividades pues son decisiones que se toman en un momento determinado. En este caso, acciones que necesariamente se relacionan con la organización, ¿sí? Es decir, la manera en que se organiza la sociedad, el Estado, la gestión, por decirlo así, gestión, pues el trámite de los objetivos, ¿verdad?, que se persiguen, ¿verdad?, el trámite, cómo realizar esos objetivos, ¿verdad?, y dirección, es decir, hacia dónde, hacia qué punto se encaminan la toma de esas decisiones, ¿verdad?, qué es lo que persiguen, hacia dónde se quieren dirigir, hacia dónde se pretende llegar. Esa es la dirección, ¿verdad? ¿A qué se pretende llegar, no? Cuando un político dice, vamos a promover el crecimiento, por ejemplo, de tal o cual país en un tanto por ciento de aquí a 2 años o 3 años, ¿verdad? O este año vamos a crecer. Esa es la dirección, ¿no? Hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y el objetivo, crecer. En cuanto, ¿sí? Esto se aplica, como se dice, a la sociedad, a la organización social o al Estado que representa a esa sociedad, ¿verdad? Un Estado se crea para representar y dirigir a una sociedad de individuos. Lo que implica el ejercicio de un poder, ¿verdad? Tomar decisiones es lo que hace un gobierno. Ejerce el poder, toma decisiones que afectan a un grupo de personas, ¿sí?, que afectan a la sociedad, todas esas decisiones, ¿verdad?, a ese grupo que está siendo dirigido. ¿Sí? ¿Para qué se le dirige? Como se dice aquí, una de las razones principales, se supone, de la política y del Estado es la búsqueda del bien común y la justicia social. Entonces, el Estado se supone que sus atribuciones y sus mandatos son lograr eso, bien común y justicia social. La política abarca diversos aspectos también, tales como la gobernanza, esto es la forma en que se administra y se dirige
un país, región o comunidad, es el gobierno, se le llama gobierno, ¿no? Que va desde los niveles inferiores, por decirlo así, niveles de una población pequeña. En nuestro país, por ejemplo, pues hay gobernanza en las pequeñas comunidades, pequeños pueblos, ¿no? Que tienen comisariados ejidales, comisariados comunales, son autoridades, ¿verdad? El cacique en comunidades indígenas es una manera de, y ya a nivel de, por ejemplo, de un municipio que abarca varias comunidades, bueno, ahí entran lo que se llaman los gobiernos municipales, ¿verdad? ¿Sí? Gobiernos municipales que tienen regidores, tienen presidente municipal, es la forma en que se está organizando, y pues a nivel de país, presidente, diputados, ¿sí? Igual a nivel de estado, ¿no? Diputados, gobernador, más o menos esa es la manera, ¿no? Cómo se ejerce la gobernanza, el gobierno del país. El punto número 2 de la política son las relaciones de poder. Las dinámicas y estructuras que determinan quién toma decisiones y cómo se ejercen esas decisiones, ¿verdad? Esas son las relaciones de poder, sobre quién cae la toma de decisiones, quién realmente en un Estado gobierna, por decirlo así, no ya hablamos de gobernanza, pero quién gobierna dentro de esa estructura de gobierno, quién toma las decisiones, ¿verdad? Y por lo tanto, tiene el poder de decir cómo se ejercen esas decisiones, porque la decisión se toma y hay una manera de ejercerse, ¿verdad? Esas son las relaciones de poder. ¿Quién manda, por decirlo así? ¿Manda nada más el presidente? ¿Manda nada más los diputados? ¿Manda la sociedad? ¿Un individuo manda? ¿Las organizaciones políticas mandan? ¿Quién manda? Esa es una relación de poder. En el caso de México, por ejemplo, se supone que la estructura de la relación de poder principal para la gobernanza se distribuye en tres factores, que son la presidencia, la legislatura, las cámaras de diputados y senadores, y el poder judicial, ¿verdad? Esas son las relaciones de poder. Se supone que cada uno de esos representa un tipo de poder. Ahora, dentro de esa estructura, ¿quién manda realmente? ¿Quién toma la decisión? Se supone que está estructurado en el caso de México así, para que la toma de decisiones sea equilibrada, ¿sí? Se controle por parte de, por ejemplo, de las cámaras de diputados, de los representantes que se dicen representantes del pueblo, en relación al poder que ejerce el presidente, que es personal prácticamente, ¿no? Entonces, regular eso, que el presidente no se pase en sus atribuciones ni cometa arbitrariedades. Y de igual manera, el presidente debe estar pendiente del poder legislativo para que éste no supere decisiones que afecten a sus representados, ¿verdad? Y está el Poder Judicial, que se supone que es quien determina la viabilidad, quien califica las acciones del gobierno y las sanciona, ¿verdad? De esos tres poderes, por ejemplo, y de la sociedad. Y el otro factor se supone que debería ser tomado en cuenta es la sociedad. ¿Qué participación tiene la sociedad en una relación de poder? Pues en México la sociedad no manda, ¿verdad? Manda el presidente principalmente. Y luego los diputados, y la sociedad solo sirve para el voto. Esa es una relación de poder, porque el pueblo, el que vota, el que pone a los gobernantes, no toma las decisiones, ni las ejerce, ¿sí? Las ejerce
el Ejecutivo, la Presidencia, con todo su equipo, ¿verdad?, que se llama gobierno, ¿sí?, que es muy grande el aparato que tiene el presidente, ¿verdad?, tiene su secretario de Estado, tiene etcétera, y controla al país. Y el otro factor en México es, como lo estamos viendo, la Cámara de Diputados y Senadores, ¿verdad?, que son los que determinan y deciden acerca del país. Pero la comunidad, el pueblo, no está tomado en cuenta, no se le toma en cuenta. Solo se dice que los que están, que quienes toman las decisiones, que las hacen en representación del pueblo. El problema es que el pueblo nunca se le pregunta, ¿verdad? Nunca se le invita a colaborar, a dar opinión en la formación de los planes, de las políticas de gobierno, ¿verdad? Para nada. Bien, el tercer punto de la política es la participación cívica, que es la involucración de los ciudadanos en el proceso político, ¿verdad?, ya sea a través de elecciones, activismo o en otros formatos, ¿verdad? Es decir, elecciones porque son los ciudadanos con la participación cívica llegan al poder, quienes gobiernan, ¿verdad? Llegan al poder los diputados, senadores, llegan al poder el presidente, ¿sí?, principalmente, ¿no? Esa es la participación cívica del voto, eligen a sus representantes, ¿verdad? ¿Sí? Y la otra participación es el activismo, es decir, organizaciones que se forman en la sociedad, independientemente de los gobiernos, ¿verdad?, para realizar propuestas o cuestionar a la política gubernamental, ¿verdad?, a las acciones de gobierno, si es que no están de acuerdo, le están afectando. Activismo de diversas maneras, ¿verdad? Se supone que una de las maneras son los partidos, pero hay otra manera, organizaciones civiles, ¿verdad?, cooperativas. Esos serían otros formatos de activismo, grupos, organizaciones de ecologistas, etcétera, ¿verdad? Ya vimos que en México este activismo está bastante reducido y está prácticamente controlado, ¿verdad?, por el gobierno. Entonces eso se refiere a la participación cívica. Y el otro punto, por último, es la ideología. Que la ideología, bueno, son las creencias y valores que influyen en las políticas públicas, ¿verdad?, y en la forma en que se aborda la gobernanza. Es decir, de acuerdo a tu ideología de cómo piensas, es cómo vas a enfocar tu participación política, ¿verdad?, y la manera de gobernar. Ahí se habla de ideologías de izquierda, de ideologías de derecha. Se dicen que una es mala y la otra es buena, ¿verdad?, que la ideología de izquierda pues son mejores, revolucionarias, las de derecha, uy, no, las conservadoras. Las maneras de pensar influyen en la dirección política de un país, ¿verdad?, en las políticas públicas que se ejercen en ese país y que van a afectar a los ciudadanos, ¿verdad? ¿Sí? Porque no solo es la ideología, sino también la forma en que se aborda la gobernanza, como se dice, cómo se aplica. Yo me digo de izquierda, pero ¿cómo aplico las ideas de izquierda si es que tengo ideas de izquierda, ¿verdad? Soy de izquierda y aplico la gobernanza aplicando mayores impuestos, bueno, pues como que hay una contradicción, por ejemplo, dando un ejemplo. Como se ha hablado mucho actualmente, cómo gobiernas en un país,
se habla de populismo, ¿verdad? Que es una manera, se supone, de expresar las ideologías políticas, ¿verdad? Una forma en que se aborda la gobernanza mediante, por ejemplo, el populismo, por ejemplo, prometer cosas y cosas, seas de ideología derecha o seas de ideología de izquierda, ¿verdad? Pero es una forma en que abordas la gobernanza y de esa manera puedes controlar a un país y los que gobiernan van escogiendo obviamente las técnicas que le dan más resultados para mantener al país en orden, controlado a su favor de quien está gobernando, ¿verdad? Por eso dicen que el populismo es una forma de gobernanza, ¿sí? Una manera de llegarle a la sociedad para que permita que los planteamientos de quien gobierna, sea su ideología de derecha, de izquierda o X ideología, ¿no? Cualquier tipo de ideología, pues se aplique, fluya, ¿sí? Y se favorezca la cuestión ideológica, ¿verdad? O habrá donde dicen tener ideologías, pero pues no se puede considerar ideologías, son intereses nada más personales, ¿verdad? Que los hacen llegar al poder. Esa también sería una ideología, por decirlo así, intereses propios personales, por ejemplo, para enriquecerse en el poder público, ¿verdad? Buscando la forma, por decirlo así, en este caso, que es lo que más se nota de populismo, ¿verdad? De promesas, prometer, de dar ciertas, como se dice, esperanzas de solución a ciertos problemas, a los que nunca se va a solucionar, pero a los que se dirá que se está trabajando para solucionarlo, ¿verdad? Es una manera de gobernar, de ejercer la gobernanza, ¿verdad? Y detrás de eso van las políticas públicas que convienen a quien esté gobernando, ¿verdad? Para intereses partidistas propios, de grupo o para intereses sociales de la sociedad, ¿verdad? Así, de esa manera. Pues eso sería en términos generales la apreciación de lo que es política, ¿verdad? Un poco la definición teórica de este concepto. Es la acción del hombre, ¿verdad? La política. La acción del hombre participando en la cuestión de la dirección del Estado, ¿verdad? Para la gobernanza de un país, de un pueblo, esa es la política. ¿Y quiénes son los que ejercen la política? Pues los políticos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que viven de la política? Los políticos, porque estamos actualmente en una situación tal en que ya hay profesionales de la política. Es decir, que su modus vivendi es netamente del erario público que les permite su acción política. Es decir, viven de la política, ¿verdad? Se cobran mediante las acciones políticas, se cobran lo que necesitan para vivir, ¿verdad? Se cobran su sueldo, por decirlo así, porque no producen nada en concreto, ni generan riqueza. ¿Sí? Únicamente si se analizan por decirlo así, si se analizan sus líneas de vida, sus trayectorias, se encuentra uno que ya prácticamente la mayoría de los que participan en la política pues solamente se han dedicado a eso, no a otra cosa. Y por lo tanto pues ya son profesionales de la política y entonces andan buscando puesto tras puesto, un puesto hoy, un puesto mañana, otro puesto pasado mañana, y así años y años viviendo del erario público, ¿verdad? Esos son
los políticos de hoy. Y claro, para ejercer esa actividad política, pues tienen que aliarse, ¿no? Formar grupitos de políticos también. Y tienen que recurrir a la publicidad, al realzamiento de la imagen, ¿verdad?, de tal o cual personaje que se quiere lanzar para puestos importantes, ¿verdad?, y se le mete dinero. Pero normalmente ese dinero sale del erario público, sale de los impuestos que paga la mayoría, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. El concepto teórico política, y quienes ejercen esa política, pues los políticos, ¿verdad?, que se ofertan como los salvadores pues del mundo, de su país o de su pueblo donde están, ¿verdad? Algunos lo dirán honestamente, pero está comprobado que la mayoría no lo hace de esa manera, ¿verdad? Prácticamente el 99% no es, porque busques el beneficio de tu país, de tus ciudadanos, y eso está demostrado. Se utilizan los elementos, ¿verdad?, los elementos que afectan a los ciudadanos, ¿verdad?, proponiéndoles la solución de sus problemas, o de esos problemas que generan esos elementos que afectan al ciudadano, ¿verdad? Bajo esas promesas y ser representantes del pueblo, pues se da la participación política y los políticos siguen viviendo a costa del erario del pueblo. Bien, esa es la política, pero hay otro punto de la política y los políticos. ¿A qué se llama? Eso es política. Ahora, ¿qué es politizar un asunto? Política, ya vimos esos términos, ¿no? Conjunto de acciones, pero luego se habla de politizar, estás politizando, se dicen entre los mismos políticos, ¿verdad? Un político a otro le dice, tú estás politizando la situación. O si un ciudadano le reclama a un político tal o cual problema, en lugar de darle solución al problema, el político le dice, es que estás politizando el punto, ¿verdad? Bueno, pues politizar, desde mi punto de vista, simplemente es una actitud, ¿verdad?, una artimaña para desviar las cosas de lo que son hacia otro punto que conviene al político, ¿verdad? Es decir, puede ser para esconder una verdad. ¿Y cómo se politizan los asuntos? Bueno, con acciones, como se dice, la política es un conjunto de acciones, ¿verdad?, y modos de actuar. Bueno, se politiza mediante el rumor, ¿sí?, principalmente mediante el amarillismo, murmullo, el ataque personal. ¿Y cómo se llega a este punto de la politización? ¿Quién politiza? Cuando uno le dice que estás politizando, pues politiza quien esconde una verdad. Quien esconde una verdad escudándose en que estás politizando, porque luego le dicen a las personas, hay un acto incongruente de un diputado, hay un acto incongruente de un servidor público, hay un acto incongruente del presidente de la República, hay un acto incongruente de algún funcionario público, y se le dice, oiga, esto es incorrecto lo que está haciendo.
Quien lo reclama está bien, pero luego, ¿qué dice el político a quien le reclama? Aunque sepa que es verdad, que tiene razón el ciudadano que está reclamando el punto, inmediatamente dice, es que estás en contra mía. Y desvía el asunto, ¿verdad? Es que no quieres que le vaya bien a México. Estás politizando el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿quién politiza ahí? Pues politiza el político, el que falsea la realidad. Porque un hecho que sucede real y se le reclama a un político es un hecho, no es una política. Y si se le reclama ese hecho, esa acción negativa o positiva, como haya sido, si es acción negativa se le está reclamando, ¿verdad? Se supone que debería aceptar el error, si es que fue error del político, y no decir que estás en contra mía. Entonces es una manera de desviar el asunto. Ahí sí lo estás politizando porque estás diciéndole, al otro, es que me lo estás diciendo porque estás politizando el asunto. Y así tratan de escapar de la responsabilidad, ¿verdad? Un hecho es un hecho. Las palabras con que se trata de encubrir un hecho o evitar responsabilidad o no responder por un asunto responsablemente, eso podríamos decir que es politizar el asunto, ¿verdad? ¿Quién lo politiza? Quien esconde una verdad, quien difama, quien trata de dar otro sentido a cualquier reclamo o a las afirmaciones o a un hecho real, quien le trata de dar otra dimensión que no tiene un hecho real, por ejemplo, ¿no? El hecho es el hecho y se debe hablar en sus justas dimensiones y se debe aceptar en sus justas dimensiones. Y si el hecho afecta a alguien o porque ese hecho lo afecta, ¿por qué? Porque fue por decirlo así, ese hecho se derivó de una acción concreta realizada por un político o realizada por un conjunto de políticos, ¿no? Por el gobierno, una política pública, ¿no? Que va en contra de las mayorías, ¿verdad? Que afecta a las mayorías de ciudadanos, ¿sí? Entonces, si surge un hecho verdadero que está afectando y es real el hecho y se le reclama y aquel dice es que estás politizando el asunto, entonces sí se está politizando, pero por parte del que no reconoce su responsabilidad sobre los aspectos que se le reclaman, ¿verdad? Igual se politiza la situación cuando tomas acciones como político para desprestigiar a un contrincante, ¿verdad? Político también. Y empiezas el murmullo, empiezas el amarillismo, ¿sí? Empieza la difamación sin comprobar nada. Y a señalarlo con tal de disminuir la imagen, con tal de manchar la imagen de alguien, ¿verdad? Entonces estás politizando el asunto y de muy mala manera. ¿Sí? Ese es el otro punto de los políticos, ¿no? Que tienen esta parte de politizar todo. No se les puede reclamar nada porque resulta, por más real que sea lo que se les reclama, estás politizando. Así acusan. Pero un hecho no politiza, un hecho es un hecho. Si desapareciste escuela de tiempo completo, si quitaste, no compraste medicamentos durante 6 años, por ejemplo, pues es el asunto real. Y es el asunto que te va a reclamar la gente. Y cuando te lo reclama, la gente está en su justo derecho de reclamar porque la gente está pagando a ese representante en el gobierno, ¿verdad? Es un hecho real. No es politizar el asunto, está reclamando algo real. Politizar es quien lo niega y quien dice es que no me quieres, es que estás en contra mía, es que no quieres que a México le vaya bien. O sea, todas esas patrañas, ¿verdad?
Y todavía es que estás politizando el asunto, y estás politizando porque me quieres dañar, ¿no? Aunque el hecho esté concreto, visible, evidente, y sea justo el reclamo de quien lo está haciendo. ¿Sí? Esa es la honorabilidad de muchos políticos, ¿verdad? ¿Sí? De politizar todo. Y por lo tanto caen en la mentira, caen en el embuste, ¿verdad? Cuando yo caen en el embuste, quiere decir que ellos practican el embuste, ¿no? Mienten y lanzan frases embusteras a sus ciudadanos, a sus representados, para no asumir la responsabilidad o para desviar la atención de tal o cual problema que es importante para una comunidad y que es un hecho real y que se le está reclamando. Y para no asumir consecuencias, la mejor salida es acusar al otro de que está politizando el punto, ¿verdad? Bien, y no es así. Todas las políticas son acciones concretas que se realizan para buscar un objetivo, ¿verdad? Para dirigir un Estado, para gobernar y para para determinar la manera como se aplica eso, ¿no? Cómo se gobierna, la forma de gobierno. ¿Sí? Eso es política. Y un asunto está politizado cuando cumple esas condiciones, ¿verdad? Que pueden ser condiciones verdaderas, ¿sí? Asuntos de beneficio, o pueden ser acciones que perjudican, ¿verdad? Como ya lo dije. Acciones que benefician, que son correctas, que son verdaderas, transparentes, pero también se politiza la política cuando hay acciones que oscurecen, tergiversan, ¿sí? Que se utilizan para manipular a las personas, a los ciudadanos con fines e intereses partidistas y de grupo, ¿verdad? Eso también es politizar. Y no te lanzan verdades, te lanzan afirmaciones para politizar. O sea, ¿cómo se politiza un asunto? De manera negativa, pues con afirmaciones al aire, con supuestos al aire, con que yo creo, yo supongo, no restarle importancia a algo, decir no, pues yo pienso que no es cierto, seguramente es una farsa, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y una política real normal pues presenta hechos concretos, ¿verdad? Análisis concretos de las situaciones de un país, ¿verdad? ¿Sí? Se va en hechos, en evidencia concreta, verdadera y verificable además, porque no solamente es el hecho, sino hay que verificar el hecho. Como luego dicen, ¿no? Se decomisaron tantas toneladas de X. ¿Y quién verifica que son esas toneladas? Que realmente son esas grandes cantidades, pero además de que es el producto que se está mencionando. Que no son simplemente falsificación lo que se está haciendo ahí, ¿verdad? Para politizar el asunto, para beneficiarse políticamente, por ejemplo, un gobierno. Dimos un golpe fuerte, miren. Tantas toneladas de esto, pero nunca dicen quién verificó, quién validó esos datos, qué laboratorio analizó qué sustancias eran las decomisadas reales y quién las pesó, quién las midió, para dar un informe real de alguien fuera del gobierno, porque el gobierno no puede ser juez y parte de los actos que anuncia, ¿verdad? Siempre debería de haber una verificación de lo que dicen tal o cual funcionario, hay que verificarlo, debería de haber
un ente externo, organismo externo que verificara, sea nacional o internacional, que verificara dichos, que verificara hechos de acciones concretas, ¿verdad? Por ejemplo, en ese campo que estoy, por último, refiriendo. ¿Sí? Bien, entonces, quizás no he abordado correctamente el término de lo que es política y de lo que creo que implica la política, pero bueno, por lo pronto esta es mi participación, mi visión acerca de esta situación de la política, la politización de un asunto, y como dicen por ahí, la politiquería, ¿verdad? También, que entra dentro de esto, ¿no? De las acciones nefastas, oscuras, amañadas que se hacen para inducir a la gente a algo, por ejemplo, eso es politiquería, o para desprestigiar a las personas, ¿verdad? Quitársela como contrincante o quitársela como alguien que está pidiendo solución a un problema y pues darle el avión, como se dice por ahí, ignorarlo, ¿verdad? Y para ignorarlo restarle personalidad diciendo es que es un esto, es que es aquello, y por lo tanto ya no atiende el problema en caso de la relación entre gobierno y sus ciudadanos, ¿verdad? Bien, ese es el punto de vista.